Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. En las últimas semanas, en los últimos días y seguramente en los meses por venir, un tema fundamental en el debate de la opinión pública nacional e internacional ha sido la relación de nuestro país, de México, con su vecino del norte, con los Estados Unidos. Tema añejo, sin duda, que siempre estará presente, estructural en la historia mexicana y definitorio de muchas decisiones muy importantes a lo largo del tiempo, pero que en este momento, Gustavo, adquiere, digamos, un connotado particular. Me gustaría que nos ayudaras a recordar al auditorio y a mí qué es lo que ha sucedido, qué ha pasado en estas semanas y por qué es tan importante mirar la relación bilateral. Bueno, lo que ha pasado es que, como sabemos, tenemos una relación muy intensa en el ámbito económico y poblacional con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio firmado desde 1994, se renegoció. Muy complicado, sobre todo desde la llegada del presidente Trump, amenazando que iba a cancelar el peor acuerdo de la historia y luego además el tema migratorio, acusándonos, como sabemos, de violadores. Entonces, se fue complicando mucho la relación, pero se renegoció un acuerdo que a final de cuentas le daba un poco de salida a la problemática de la economía del país. La economía depende mucho del comercio con Estados Unidos. Tenemos el 80% de nuestro comercio internacional concentrado en Estados Unidos. Además, esto representa alrededor del 40 y tantos % del PIB, y el comercio internacional en su conjunto casi el 70%. Entonces, vivimos un poco, el crecimiento económico depende mucho del comercio, y esto explica mucho por qué el tema fue tan importante. Cuando el presidente Trump, primero amenaza que lo va a cancelar, lo renegocia y luego de repente impone aranceles a aluminio y acero. Se eliminan, nos hace creer que el TLC va adelante, el TLC o el renovado, y de repente anuncia que va a imponer aranceles a menos que México tome acciones para frenar el flujo ilegal. Eso crea una crisis de algún modo, porque estamos negociando, supuestamente queremos tener un nuevo acuerdo para mejorar competitividad, para mejorar la relación, y de repente da un bandazo que nadie entiende, y esto crea una crisis. A ver, Sol, retomemos esto que ya nos dice Gustavo de la renegociación, porque algunos, pues de los que no sabemos, pensamos ya se renegoció, ya hay nuevo tratado y con esa idea nos quedamos desde hace algunos meses. Entiendo que no es así, ¿verdad? Que ese tratado no ha terminado de madurar en su nueva versión. Bueno, el tratado como tal ya está, nada más está en espera de ratificación de parte de Estados Unidos, de parte de Canadá, de parte de México. O sea, todavía está negociado un documento, pero todavía no es jurídicamente válido, diríamos. No es jurídicamente válido, es decir, todavía no es aplicable, todavía nos estamos rigiendo por las reglas del Telecán, que básicamente son usos y costumbres o prácticas que ya tenía México, Estados Unidos y Canadá, pero ahora lo que está pasando es, estamos en espera, y justo toda este anuncio disruptivo de Donald Trump viene a la par de que se manda para ratificación al Congreso de Estados Unidos el acuerdo. Es decir, ahí va el acuerdo que acabamos de negociar, que nos aventamos quién sabe cuántas rondas de negociación, sí, que fue durísimo, que le generó un montón de inestabilidad a México, donde casi ya las cortábamos, pues, México, Canadá y Estados Unidos, pero bueno, al final sale el acuerdo, ¿no? Entonces, justo es también ese mensaje duro que se está mandando cuando se manda al Congreso, y el mismo día dicen, bueno, ¿te acuerdas de ese acuerdo? Sí, o sea, sí sigue. Ahí está en el Congreso, a ver si lo votan. Exactamente, y sobre todo porque ese acuerdo manifiesta la voluntad de Donald Trump. Pero bueno, nada más te aviso que como estás teniendo problemas con migrantes, me estás generando a mí problemas por los migrantes, entonces, pues en el otro acuerdo que tenemos, te voy a imponer aranceles. A ver, explíquenos, no sabemos nosotros, ¿qué son los aranceles y qué implicaría esta cuestión de imponer aranceles? Es un impuesto básicamente a las exportaciones o importaciones. Tú aplicas un impuesto, lo que hace muy sucintamente es encarecerlas, es decir, tú las... El producto mexicano se vuelve más caro en Estados Unidos. Lo que decían mucha gente, bueno, no importa, porque al final de cuentas lo que lo pagan son los consumidores norteamericanos, pero no es así, porque ya no se vuelven tan atractivos nuestras exportaciones. Ya en la cosa de competencia. Hay una competencia, entonces, exactamente, dejamos el mercado y entonces lo van a apropiárselo los chinos. Por ejemplo, le aplicaron aranceles a China, inmediatamente crecieron las exportaciones mexicanas. Nos volvimos el primer exportador
exportador a Estados Unidos. Ahora nos aplican aranceles a nosotros, nos encarece, se vuelve muy complicado y a final de cuentas es una señal de que el TMEC entonces ya no va. O sea, que esa ratificación pues ya, en realidad ya deja de tener sentido. Entonces era como decir, o para la migración, perdón que lo vincule, o paras eso, o te quedas sin acuerdo y olvídate de aranceles, pero ya no hay acuerdo porque se va a volver un lío Sí, ahora quiero ir a la contracara. Lo que pasa es que quiero primero explicar cuál es la parte económica, pero por supuesto que en el trasfondo está una exigencia de Estados Unidos de un tema que pues en realidad para nosotros se nos vuelve muy difícil de controlar, que son los flujos migratorios que vienen desde Centroamérica. Ahora, eso era el encarecimiento de exportaciones, pero además el golpe al país en términos de la incertidumbre que crea hace que la inversión probablemente se fugue, no haya inversión, va a haber un impacto costo adicional, no solo costo adicional, tipo de cambio, y como se vio cuando anunció los aranceles empezó a caer el peso. Y luego además, pues de algún modo, según cálculos de economistas, el impacto de un arancel escalado a 25% hubiera podido llevar a 2.5 del PIB de caída. 2.5 del PIB. Entonces, o sea, olvídate de crecimiento cero, sino que de decaída. Por eso interpreta uno que a final de cuentas que es muy desafortunado vincularlo a migración, uno entiende por qué el gobierno reaccionó como reaccionó. Ok, y vamos a hablar de eso, pero primero solo un punto importante que no sabemos nosotros. Puede, a pesar de que se negoció un tratado, de que se va a ratificar en este caso por el Congreso estadounidense o se envía, ¿puede el presidente de Estados Unidos por sí solo tomar la decisión de imponer aranceles? Depende a quién le pregunten. En el caso de Estados Unidos, ellos lo están justificando en la IEPA, que es como una ley que tienen ellos al interior de Estados Unidos que se utiliza para casos de emergencia, pero mucha de la crítica que se ha hecho es que esta ley existe para cuando se quieren aplicar aranceles porque generan un riesgo a los enemigos de Estados Unidos. Como tal, es International Economic Emergency Powers Act, que es como simplemente el presidente tiene poder. Ahora, es exactamente lo mismo que pasó con los aranceles de acero, que utilizó sección 232, me parece, con los aranceles. Los impuso por seguridad nacional y luego los levantaron. Exactamente. En el caso de China, igual, era como una condición que generara problemas económicos para Estados Unidos y entonces a ellos les aplicó sección 301. O sea, el tema es, hay algo que pone en riesgo alguna dimensión de la vida norteamericana y entonces impongo aranceles para protegernos. Exactamente, y se ha encargado de estirarlo de una manera impresionante donde ya se ha estirado tanto que cualquier cosa es peligro. Y conste, acaban de interpretar en la OMC Seguridad Nacional y pues dista mucho de lo que interpreta Estados Unidos como seguridad nacional, pero le dan también margen para que ellos interpreten que seguridad nacional es lo que sea. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos se está facultando a sí mismo para aplicar estos aranceles. ¿Y cuando dice Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos. Es decir, en esto no, o requiere algún tipo de contrapeso legislativo en el Congreso de Estados Unidos, o sea, solo para entender qué tanto las amenazas de Trump se pueden hacer efectivas por cuenta propia. De hecho, las mismas cámaras han dicho que este tipo de medidas que está tomando Donald Trump los deja pues básicamente sin trabajo. ¿Por qué? Porque ellos en teoría deberían de ser los facultados para establecer este tipo de aranceles, pero aún así él está sacando como de la manga una y otra ley. Órdenes ejecutivas. Que provienen del Ejecutivo, que es precisamente del presidente de los Estados Unidos. Exactamente, pero una y otra vez ya hemos visto que en el marco internacional no está permitido. No te puedes mandar solito, no puedes por un berrinche, no puedes porque tú crees que vulnera tu seguridad. A ver, me gusta esto que dice, pero es decir, me gustaría que así fuera. Lo más importante creo que también tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos fue el que creó ese sistema a nivel internacional. El sistema internacional, la OMC, el GATT, todo el sistema de comercio había estado liderado por Estados Unidos para crear un sistema estable en que todos pudiéramos comerciar con base a una certidumbre, en base a reglas. Y ahora resulta que Estados Unidos, el que era el defensor de ese sistema, se está volviendo en contra de él. Y ese es el gran problema, porque entonces, ¿qué sistema alternativo vamos a tener? El sistema en que todos vamos a usar nuestras leyes de manera unilateral va a crear un desbarajuste a nivel internacional. Entonces, ese es el gran problema. La guerra con China es terrible. Por ejemplo, ahora usó a México
Ayer anunció que sí funciona, ya ven, funcionó con México, voy a insistir con China, ahora le voy a meter 300 mil millones de arancel, a productos de arancel para obligarlo a que lo que estamos negociando. Entonces es verdaderamente preocupante porque en la década de los 30 del año pasado, la gran recesión se explica prácticamente por guerras comerciales. O sea, habría ahí, digamos, sí, habría, un paralelismo es el gran tema. Por ejemplo, en la crisis 2008-2009, precisamente la reacción era, ¿qué hacemos? ¿Cerrar las fronteras o mantenerlas abiertas? Y el consenso internacional fue abrirlas, mantenerlas para tratar de superar la recesión. De esa manera superar la recesión. Digo, tenemos 10 años con esa crisis a cuestas y no terminamos de salir. No terminamos, pero de alguna manera se fue superando. Y de sus y ahora políticos y sociales. Es un lío verdaderamente mayúsculo. Una última pregunta en este bloque. Es un lío mayúsculo, el sistema, Estados Unidos fue su gran promotor, existe, yo escucho a Sol muy entusiasta decir, hay un sistema internacional que no permite que suceda eso. ¿Alguien le podría poner un alto y parar el carro al presidente de los Estados Unidos en esto? Yo creo que el freno tiene que venir desde adentro, porque desgraciadamente aún si nos vamos a la OMC, Estados Unidos también la tiene colapsada, también la tiene paralizada por diferentes pretextos. También allá ha impedido incluso que se celebren reuniones del órgano de solución de diferencias, que porque yo no reconozco a esos representantes de Venezuela, que porque yo creo que están haciendo mal su trabajo. Entonces es pretexto tras pretexto que hace que ni siquiera se pueda llevar un caso ante la OMC. Y suponiendo que hubiera un caso ante la OMC, pues de todos modos no hay miembros del órgano de apelación. En diciembre se queda la OMC con 1 y acaban de hacer justamente una propuesta para mantener vivo el sistema, pero pues igual se implicaría que todos firmen, así como una cartita de y todos vamos a someternos a este mecanismo de solución de controversias, y claro que Estados Unidos no la va a firmar. Entonces, al final, al menos en el punto internacional, no, de lo que se ha hablado mucho es de presión interna, de presión ya sea de congresistas, de empresarios, que al final son los que terminan siendo muy afectados. O sea, actores de poder distintos al Ejecutivo dentro de Estados Unidos que pudieran controlar. Se dice, de hecho, que fueron los aliados de México, todos estos sectores los que apoyaron que funcionara el TEMEC. Pues bueno, este tema lo vamos a retomar ahora después de un corte, Gustavo. Pues ahí tiene usted. Tenemos un fenómeno migratorio que proviene, sobre todo, no solamente, pero desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, una exigencia de parte del gobierno de Estados Unidos de que México resuelva ese problema, y si no, una amenaza también muy concreta de que se nos impondrán aranceles, que son una serie de impuestos a los productos mexicanos que se exportan desde acá hacia nuestro vecino del norte. Lo que les voy a preguntar, regresando a Sol y a Gustavo, es una cuestión muy concreta. ¿Cómo reaccionó México? Y si reaccionó bien, ¿a qué se comprometió? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de esta negociación que no estaba en nuestra agenda y sin embargo nos las impuso, como muchas otras cosas, Donald Trump? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos analizando esta última crisis, este último tironeo, este recientísimo momento de fuerte tensión comercial y política entre México y Estados Unidos a propósito de la crisis migratoria en Centroamérica y de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a nuestros productos en Estados Unidos si no lidiamos con ese asunto, que es un asunto en realidad de otra índole, no de una índole comercial. Y mucho se ha dicho, Sol, y te pregunto, que en realidad lo que Donald Trump está haciendo es utilizar estos temas porque vive un momento electoral, porque se va a enfrentar a las urnas en unos próximos y pocos meses, y porque lo que está haciendo es hablarle a su electorado tanto en lo que hace al tema migratorio como a lo que hace al tema comercial. Bien. Justo la última vez que anduve por acá es lo que platicábamos, básicamente cuando termina el Telecán y empieza el USMCA o TEMEC, Donald Trump decía, bueno, ya ese acuerdo que estaba mal negociado se queda atrás, ya yo logré que se cambiara, yo estoy generando condiciones más favorables para Estados Unidos. La cosa, y me parece que es lo que le ha dado mucho coraje, es
que no se ha permitido ni de parte de México ni de parte de la comunidad internacional que se lleve ese crédito. Es decir, oye, pero pues ese acuerdo ya, todo lo que se agregó, pues ya se había platicado, es que eso ya estaba en otro acuerdo con la Unión Europea. O sea, no ha podido capitalizar políticamente esa movida. Dirías. Exactamente. Entonces, como no le han dado esa oportunidad, sigue buscando formas de demostrar lo que él ha hecho en contra de México o lo que ha hecho de su campaña de hacer grande Estados Unidos otra vez, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la forma más fácil de explicarlo es como con estas películas de James Dean, donde tenías dos coches que uno iba enfrente del otro y de repente veías quién se salía del camino. Pues básicamente eso fue lo que hizo con México. Es decir, te voy a aplicar aranceles. No, porfa, no me apliques aranceles. Bueno, sí, ahí van los aranceles, yo ya me voy. Es porque, pues digo, cuando empezaron las negociaciones ni siquiera estaba Estados Unidos ahí. Que muchos decían, es que cómo va a capitalizar eso hacia él mismo si ni siquiera estaba cuando se empezó a negociar, si ni siquiera le había dado importancia, y siempre es como este elemento, es que fue mi idea. Es que yo sé usar el sistema para lograr lo que queremos. Si nos preocupaba la migración, y ve, ahora ya está, ahora van a es un pagar. gran comunicador de sus cuestiones políticas, pero México ahí, Gustavo, ¿qué es lo que hace? Porque viene esta amenaza, este encontronazo con los aranceles y a ver quién se mueve primero. Fue muy sorpresivo, sin duda, y yo creo que sí hubo un poco un cálculo, los aplicará realmente, porque se decía que el Congreso, en el propio Congreso, su propio partido, los republicanos decían que iban a impedirlo. Pero yo creo que la prueba, el cálculo fue que ya con China claramente los republicanos no actuaron, pese a que ellos también están en contra de esa guerra. Entonces, creo que en México hubo un cálculo de decir, no van a poder, no se va a frenar, no lo van a poder frenar, lo va a llevar a cabo. Y no, eso contra versus, yo creo que es muy desafortunado vincularlo con el tema centroamericano. Yo creo que ahí estaban tratando de llegar a acuerdos que iban avanzando, que yo creo que se ha revelado que México ya iba un poco comprometiéndose a frenar más el flujo migratorio, tratar de buscar una política que le diera empleo, etc. Pero para ellos no fue suficiente. Creo que lo que aceleró es que en las últimas semanas, últimos meses, sí hubo flujos muy excesivos de migrantes. Y entonces yo creo que se desesperó. Por ahí hay declaraciones del secretario de Seguridad Interna que decía, una noche pasaron 1,500 a las 3 de la mañana de un solo golpe. Eso no lo podemos permitir. Y no hay que olvidar que desde 1994 se ha creado un sistema en la frontera para ir frenando la migración ilegal. Es un hecho. Y yo creo que es un hecho también el narcotráfico, etcétera, pero la migración. Y yo creo que ahora supuestamente se había reducido y de repente entra esta crisis. Claro, pero advirtieron también que las causas de esa crisis migratoria nos trascienden. Digo, sí, eso es muy importante, ¿no? Porque tienen que ver con inseguridad, tiene que ver con el fenómeno de las maras, tiene que ver con fenómenos incluso de sequías, tiene que ver con una serie de factores que generan, ¿no?, una presión para que las personas salgan de sus países y atraviesen México para llegar a Estados Unidos. El problema, yo creo, es que ellos ven que el único que tiene capacidad institucional para hacer algo es México, y no Guatemala, no Salvador. Entonces yo creo que ahí es un problema regional. México lo ha tratado de plantear como un tema regional, y supuestamente en el acuerdo Estados Unidos está comprometido a echar a andar esa iniciativa. Y yo creo que México lo que tiene que hacer es presionar para que ese aspecto se cumpla y se vincule a otro, por ejemplo. Ahora están hablando de que debe ser ¿cómo se llama?, el comisionado para asilo de las Naciones Unidas. Yo creo que tiene que haber ahí una acción internacional. Es una cuestión mucho más amplia. No puede ser México el que esté encargado nada más de cuidar. Ni puede ser la lógica estrictamente de seguridad. Ni con puede esta ser cosa la lógica de seguridad. Que además es un problema suena terrible de enviar la Guardia Nacional hacia el sur. Por supuesto, violaciones de derechos humanos, etcétera. Además ya es un discurso que nos recuerda el del propio Trump, diciendo voy a mandar a la Guardia Nacional en mi frontera sur. Ahora México dice, pues yo voy a mandar la mía a la frontera sur. Así es, no queremos jugar ese papel. Yo creo que tenemos que desvincularlo y tratar de vincular a las Naciones Unidas y de algún modo a los gobiernos centroamericanos a asumir mayores responsabilidades y buscar fondos para que haya un ataque desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva de regulación, pero mejorar las capacidades institucionales para que se puedan implementar. ¿Cómo reaccionó México solo? Bueno, yo creo que en general estaba en una postura difícil y al final lo que hiciera iba a estar mal visto de una forma o de otra. Que si se aplicaban los aranceles, ay, ¿por qué nos permites que se apliquen los aranceles? Mira cuánto nos estás dañando. ¿Por qué no nos defendiste? Si dobla las manos, ay, pero es que mira, estás vendiendo la patria, ¿cómo es posible que se haga eso? Yo creo que México
tal vez sí tuvo que aguantarlo un poco más. El problema, que era como una doble amenaza, es que si aplicaban el 5%, no iban a alcanzar a frenar ni el 10%, y después el Congreso ya se iba de vacaciones, entonces íbamos a terminar con aranceles de 25%, que es algo superior pues a lo que tendríamos aún sin acuerdo, o a la altura de los aranceles que tendríamos sin acuerdo, sin Telecán, sin USMCA. O sea, el riesgo era que los aranceles se impusieran y además se incrementaran. Así es. Exactamente. Y entonces, bueno, pues comprometió algo muy difícil de cumplir, ¿no? En 45 días dar resultados de contención de flujos migratorios. Y todavía es más complicado, porque no solo es contención de flujos migratorios, sino que tiene que ser algo que sea suficiente para Estados Unidos. ¿Cuánto es suficiente para Estados Unidos? ¿Quién sabe? Para Donald Trump, para su equipo, ¿cuánto va a ser suficiente? ¿Quién sabe? Lo que se les antoje, porque no hay algo establecido, no hay un parámetro, no es toma las medidas necesarias, no es que yo vea que estás trabajando, sí, sino lo que yo crea que es suficiente. No hay una manera de medir, digamos, la efectividad de las políticas y decisiones y acciones que toma el gobierno mexicano. Exacto, y aún así, o sea, se queda con este elemento de si no hace lo suficiente, pues de todos modos te va a aplicar los aranceles y hazle como quieras. O sea, el problema justamente es esa amenaza. Gustavo. Pero cabe aclarar que dijeron que iban a estar discutiendo 90 días. Entonces yo creo que para buscar fórmula, yo creo que ahí es donde se van a fijar los elementos de cómo vamos a medir, porque no puede ser así tan incierto. Y yo creo que a México, en mi opinión, le hace ganar tiempo para tratar de apoyarse en aliados, como decía, tenemos que apoyarnos dentro de Estados Unidos, gente que apoye a México. Ganar en estos 90 días toda una campaña, así como la iniciaron para frenar esto, de que fueron sin miedo, ¡pum!, haciendo a un lado esta idea de que no debemos intervenir nada, vámonos y hablar en el Congreso y en todas partes. Yo creo que lo que hay que hacer es en los estados, campañas, búsqueda de aliados y de apoyos, y en el Congreso en particular también, para buscar fórmulas que digan, esto no puede seguir, no puede dejarse a este nivel. Ahora, en un momento muy difícil, porque en 90 días se nos va junio, se nos va julio, se nos va agosto, y termina en septiembre y estamos en plena campaña electoral en Estados Unidos. Sol. Encima de todo, justamente es lo que más afectaría, y pues obviamente sabemos que ya en campaña nos va a pegar, pero nos va a pegar con todo lo que nos pueda pegar. Porque él está hablando un electorado que vota cuando maltrata a México. Sabe quién es su gente y sabe que, pues, no sé, me recuerda mucho como de repente películas donde los niños están apoyando a los nazis en Alemania. Digo, no lo estoy llamando nazi ni mucho menos, pero simplemente la gente que lo está apoyando por estas medidas tan extremas que está tomando, es eso, y porque ya lo conocen. Con una construcción discursiva y simbólica de un México que es un enemigo imaginario, pero para ellos muy real, y que sí los lleva a las urnas. Sí, y digo, todavía queda pendiente la aprobación del TEMEC o del USMCA, pero pues la verdad es que yo llevo ya mucho tiempo insistiendo en eso. México necesita empezar a ver otros mercados. Estados Unidos es un mercado importantísimo, sí, pero también Estados Unidos ya nos demostró cómo puede utilizar cualquier pretexto para dañarnos nosotros, que no es un socio confiable. Gustavo, una cosa interesante. Así como Trump capitaliza discursivamente lo que sucedió hablando a su electorado, también nuestro gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que salió prácticamente defendía al país y ganamos y somos muy dignos. Y no, ¿qué decir de eso? De lo difícil que es, porque todos sabemos que estamos... Bueno, hay gente que ha criticado diciendo que es Porfirio Muñoz Ledo doble discurso, etcétera, no aceptándolo, pero yo creo que había que de alguna manera, nosotros estamos tratando de atacar el problema. El presidente López Obrador está enfatizando el elemento de que es la iniciativa regional la que estamos tratando, vamos a defender los derechos humanos. Una propuesta propia. Y yo creo que también lo que creo que puede servir es que nos va a obligar a llevar a cabo ahora sí una política hacia ese fenómeno, una política migratoria más, y vincularla con la de desarrollo que se está tratando de instrumentar. Yo creo que ese puede ser el efecto. Y entonces decir cómo podemos ligar una cosa con otra y vincular, porque se hablaba que la Unión Europea también tenía algún interés de apoyar la iniciativa del Caribe. Yo creo que aquí hay que hacer una campaña ahí a nivel en la Unión Europea y buscar una manera de ganar, aprovechar la oportunidad para ganar de este aspecto, de esta derrota, entre comillas, para hacerla algo que pueda en un momento dado prosperar. Sacar una ventaja del problema. Sacar una ventaja del problema. Tú dirías, y con esto concluiríamos, que esa idea de una estrategia
regional más amplia, más completa, más diversificación de socios comerciales, ¿podría ser la salida de esta crisis? Yo creo que sería lo más adecuado y aparte nos salva de futuras crisis, es decir, ya nos quita esta dependencia que aparte ya es forzadísima por parte de México a Estados Unidos, es decir, ya no vamos a estar nada más pendientes a lo que ellos hacen y sobre todo igual tratar de recordar que seguimos teniendo como ese capítulo, ese apartado en el acuerdo nuevo que se está ratificando, que dice que ya no podemos celebrar acuerdos con economías que no son de mercado, es decir, nosotros solitos... sí, tratados de libre comercio, tratados de libre comercio con economías que no son de mercado, entonces vamos a buscar cómo con algo que no se tratado de libre comercio justamente, tenemos comercio con China, digo, podemos intercambiar, pero un tratado como tal no podríamos tener y eso es también, vaya, algo que tenemos que estar recordando constantemente. Pues me parece muy interesante, muy complicado. La verdad es que ha sido un programa muy rico, pero al mismo tiempo muy breve para todo lo que tenemos que analizar. Claro. Así que, como decimos los abogados, los emplazo a que vuelvan a venir aquí a Observatorio Cotidiano, a platicar de lo que está pasando y sobre todo a seguir analizando las consecuencias. No tuvimos oportunidad, por ejemplo, de ver cuál podría ser una estrategia muy puntual, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la atención al tema migratorio, más allá de una estrategia de inversión regional. Pero bueno, ya lo haremos aquí en Observatorio, como siempre, como todas las semanas, los martes en TV UNAM, y nos vemos acá la próxima semana. Hasta pronto y gracias por habernos acompañado. Muchísimas